Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar y analizar la película Tarzán de 1999. La historia de Tarzán, la joya de la animación de finales de los 90, comienza con un naufragio frente a las costas de África, un evento que deja a un pequeño niño huérfano en medio de una selva indómita. Es aquí donde la figura de Kala, una gorila que ha perdido a su propia cría, emerge como la encarnación de la maternidad universal. Al adoptar al niño humano, ella desafía las leyes estrictas de su manada, liderada por un Kerchak severo que nunca llega a aceptar plenamente la presencia de ese ser sin pelo. La narrativa cobra una fuerza emocional inmensa gracias a la música de Phil Collins. El cantante, quien se involucró profundamente en el proyecto tras ser reclutado por los estudios Disney, aportó una sensibilidad pop que cambió para siempre la manera en que experimentamos la soledad y la pertenencia. Sus letras no son solo canciones, sino el monólogo interno de un personaje que intenta encajar en un mundo que lo mira con sospecha. Mientras Tarzán crece, sus movimientos se vuelven fluidos y expertos, un logro técnico de los animadores que se inspiraron en el skateboarding y los deportes extremos de la época, para diseñar su manera única de desplazarse por las lianas, dándole una agilidad que ningún otro personaje de la compañía había tenido antes. El punto de inflexión ocurre con la llegada de los exploradores ingleses y Jane Porter, una mujer curiosa y llena de vitalidad. La interacción entre Tarzán y Jane es un estudio sobre el lenguaje y el descubrimiento del otro. Ella representa la civilización y el intelecto, mientras que él personifica la esencia salvaje y pura. En este proceso de conocerse, Tarzán comienza a entender que sus orígenes pertenecen a otro mundo, lo cual crea un conflicto interno desgarrador. La película alcanza su clímax cuando la traición de Clayton, un villano cuya ambición desmedida contrasta con la lealtad que Tarzán aprendió de su familia animal, pone en peligro a todo el grupo de gorilas. La batalla final, ambientada en las copas de los árboles, es una coreografía visualmente deslumbrante que subraya el sacrificio. Al final, Tarzán debe elegir entre la vida que conoce y su identidad como humano. La decisión de quedarse con Kala y su familia no es un retroceso, sino la aceptación de que la verdadera familia es aquella que nos cuida y nos permite ser quienes realmente somos. Es un relato sobre la identidad que sigue resonando décadas después, recordándonos que, independientemente de dónde vengamos, nuestro lugar en el mundo se construye a través de los vínculos que decidimos proteger. Es fascinante observar cómo el conflicto de Tarzán no se limita únicamente a su pertenencia a dos mundos, sino que profundiza en la dolorosa transición hacia la madurez. Mientras que figuras como Kerchak representan la rigidez de la tradición y la preservación del grupo a cualquier costo, el joven Tarzán encarna la curiosidad peligrosa que, inevitablemente, conduce a la evolución. Hay una melancolía palpable en sus ojos cuando observa su reflejo en el agua, ese momento de introspección donde se da cuenta de que sus manos, a diferencia de las de sus hermanos simios, fueron hechas para construir y comprender, no solo para trepar o luchar. La figura de Terk, la mejor amiga de Tarzán, añade un matiz de humanidad y lealtad que equilibra la tensión dramática. Ella es el alivio cómico, sí, pero también es el ancla emocional que le recuerda a Tarzán que su valor no reside en su apariencia, sino en el vínculo forjado a través de los años de travesuras en la selva. La dinámica entre ambos demuestra que la familia, en su acepción más profunda, se construye a través de la experiencia compartida y el apoyo incondicional ante la adversidad. La llegada de Jane y su padre, el profesor Porter, funciona como un espejo que devuelve a Tarzán una imagen distorsionada de sí mismo. La fascinación de Jane por la selva, capturada magistralmente en sus bocetos, resuena con la forma en que Tarzán percibe su propio hogar. Es una conexión de almas curiosas. Clayton, por otro lado, sirve como el recordatorio de la ambición humana más oscura, esa que no respeta la vida y solo ve recursos donde otros ven una sinfonía de existencia. Su caída en la maraña de lianas es una metáfora poética, pues el villano termina atrapado por la misma naturaleza que intentó esclavizar, mientras que Tarzán, al cortar los lazos con su pasado opresor, finalmente se libera. Al cerrar esta historia, resulta imposible no conmoverse ante la escena final bajo la lluvia.
El encuentro con Kerchak, ahora transformado por el respeto y el reconocimiento de Tarzán como un igual, cierra una herida abierta desde el principio de la película. No es solo el perdón, es la validación de un padre hacia un hijo que, aunque diferente, demostró tener el corazón más noble de toda la manada. La decisión de Tarzán de quedarse en la selva, de rechazar la comodidad de Londres para proteger a quienes le dieron el amor más puro, es la lección definitiva de la cinta. Nos enseña que la pertenencia no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que definimos al elegir, contra todo pronóstico, a quienes queremos llamar nuestra familia. La profundidad de esta obra radica en cómo los cineastas lograron capturar la esencia de la otredad. Es imposible no mencionar el trabajo de los animadores al estudiar la anatomía humana para que, incluso en su faceta más primitiva, Tarzán conservara una gracia casi aristocrática. Esa tensión entre su fuerza física, desarrollada mediante el juego y la supervivencia entre gorilas, y su sensibilidad latente, le otorga un aura de héroe trágico que va mucho más allá de las convenciones habituales del cine animado. Mientras los gorilas se comunican a través de gestos bruscos y una jerarquía física indiscutible, Tarzán desarrolla una inteligencia emocional que se manifiesta en la música de Phil Collins. Sus canciones no son meros acompañamientos, sino la voz del alma del protagonista, articulando sentimientos de desolación que él mismo no puede poner en palabras debido a su falta de lenguaje humano durante la infancia. La relación entre Tarzán y Jane es, quizás, uno de los romances más honestos que Disney ha retratado, precisamente porque no nace de una fantasía romántica, sino de la admiración intelectual y el asombro. Jane, una mujer adelantada a su tiempo, cuya pasión por la zoología es su verdadera brújula, ve en Tarzán no a una curiosidad científica, sino a un igual, un individuo cuya complejidad desafía todo lo que los libros de texto de la era victoriana pretendían dictar. En ese primer roce de manos, cuando ella intenta enseñarle lo que es un ser humano, ambos están reconociendo que la barrera del idioma es insignificante frente a la capacidad de entender el dolor y la alegría del otro. Por su parte, la redención de Kerchak es el arco narrativo más devastador y necesario. Él representa el miedo al cambio, el instinto de protección que se vuelve conservadurismo extremo. Sin embargo, su muerte no es una derrota, sino el paso de la antorcha. Cuando reconoce a Tarzán como hijo, le quita el peso de la culpa que lo acompañó toda su vida. Tarzán deja de ser un extraño en su propia casa para convertirse en el protector del legado de su familia adoptiva. Este viaje nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliar nuestras diferentes facetas, aceptando tanto nuestra herencia biológica como nuestras elecciones morales. Al final, el Tarzán que vemos balanceándose hacia el horizonte no es solo un habitante de la selva. Es un hombre completo que ha encontrado, en el amor incondicional de Kala y la lealtad de sus amigos, el hogar definitivo que ninguna ciudad civilizada podría haberle ofrecido jamás. Esta narrativa trasciende la pantalla para tocar fibras profundas sobre la aceptación y el peso del destino. La lección de Kala resulta fundamental en el desarrollo del relato. Su maternidad no es un acto de instinto básico, sino una elección consciente y valiente, un acto de resistencia frente a la incomprensión de una sociedad selvática regida por normas inamovibles. Ella es el centro gravitacional de la película, su amor incondicional es el refugio donde Tarzán logra curar la grieta existencial que supone ser un hombre en un cuerpo que ha aprendido a sobrevivir como un simio. La capacidad de los animadores para plasmar en los ojos de Kala esa mezcla de ternura infinita y miedo protector es lo que permite que el espectador conecte con el conflicto central desde el primer segundo. Es inevitable reflexionar sobre la música como el lenguaje que llena los vacíos de la narrativa verbal. Las composiciones de Phil Collins funcionan como un coro griego moderno, narrando la angustia de un ser que habita el espacio intermedio entre dos mundos. En la famosa secuencia de la canción en la cabaña, cuando Tarzán se observa en el espejo y reconoce el rastro de sus padres fallecidos, la música se convierte en el puente hacia su herencia humana. Ese instante es puro cine, no se necesitan diálogos para comprender la magnitud de su crisis identitaria. Es el momento exacto en que la curiosidad vence al miedo, y el personaje deja de ser una criatura de la selva para convertirse en un hombre que busca respuestas. La dinámica del grupo de amigos liderado por Terk es igualmente significativa. Terk no solo representa el soporte moral, sino que también es el recordatorio de la vulnerabilidad de Tarzán.
A pesar de su fuerza y agilidad sobrehumana, él busca desesperadamente la aprobación de sus iguales. Cuando Tarzán intenta realizar las tareas de los gorilas para ganar su aceptación, la película nos habla directamente sobre la necesidad humana de pertenencia, un sentimiento universal que cualquier espectador, sin importar su edad, ha experimentado alguna vez. Esa lucha por encajar añade una capa de realismo trágico que eleva la historia por encima de la aventura convencional. Finalmente, el sacrificio de abandonar el mundo de los hombres para proteger el hogar que lo forjó es el cierre perfecto para un héroe que entiende que el poder no reside en el dominio de la naturaleza, sino en la capacidad de cuidarla. Tarzán, al elegir quedarse entre los árboles con su familia, subvierte la expectativa colonial de la época. No se civiliza a la selva, sino que se aprende la lección más importante de todas. La verdadera valentía consiste en proteger los vínculos que nos hacen humanos, independientemente del entorno. La escena final, con Jane y el profesor renunciando a su retorno a Londres para formar parte de este ecosistema inusual, es el triunfo definitivo de la empatía sobre la ambición, dejando un eco de esperanza sobre la posibilidad de convivir con nuestras diferencias en un mundo que insiste en dividirlas. La huella que deja esta historia tras los créditos finales nos invita a cuestionar la definición misma de humanidad. Resulta conmovedor pensar en cómo el entorno condiciona nuestra forma de ver la vida, y en la película, la selva actúa como un lienzo en blanco sobre el cual se escribe una identidad única. Mientras el profesor Porter observa, fascinado y con una ingenuidad casi infantil, la maravilla de la biodiversidad, el espectador entiende que la verdadera civilización no reside en los artilugios tecnológicos o en los modales refinados de la Inglaterra victoriana, sino en la capacidad de coexistir con lo salvaje sin destruirlo. La figura de Tarzán, una vez asentado en su rol de protector, nos ofrece una visión del liderazgo que se aleja de la fuerza bruta de Clayton o de la rigidez defensiva de Kerchak. Él es un líder que escucha a la naturaleza, que entiende el ritmo de las lianas y el lenguaje de las sombras. Su evolución es, en esencia, un proceso de desaprendizaje. Tuvo que olvidar que era un ser humano para aprender a ser una persona íntegra. Esta paradoja es el corazón palpitante del filme. Al rechazar el traje de explorador y el arma de fuego, el protagonista está afirmando que su alma pertenece a un ecosistema donde la jerarquía no se impone por rango, sino por lealtad y cuidado mutuo. Además, el desenlace con Jane y su padre quedándose en la selva añade una capa de optimismo utópico. Es un reconocimiento de que el progreso, cuando es desmedido y arrogante, pierde su capacidad de asombro. Al elegir el refugio de los árboles por encima de la seguridad de un barco, Jane demuestra que el amor y la curiosidad son fuerzas capaces de reescribir nuestro destino. La escena en la que ella se deshace de su vestimenta urbana para fundirse con el entorno es, sin duda, una metáfora visual del renacimiento, dejar atrás el corsé de las expectativas sociales para abrazar la libertad de ser uno mismo. A través de los años, este relato sigue vigente porque todos, de alguna manera, nos sentimos náufragos en una selva desconocida, buscando desesperadamente a nuestra propia manada. Tarzán nos enseña que, aunque el origen nos marque, somos nosotros quienes terminamos de dibujar nuestra silueta con cada decisión. La selva, en su inmensidad verde, dejó de ser un simple escenario para convertirse en un hogar construido con la materia prima de la bondad y el respeto. Y mientras las notas finales de la música de Collins se desvanecen, queda la certeza de que, sin importar los caminos que tomemos, siempre volveremos a aquellos vínculos que, a pesar de las tormentas, nos mantuvieron a salvo y nos permitieron crecer. Al reflexionar sobre este desenlace, es imposible no conmoverse ante la madurez emocional que alcanza el protagonista. La transición de Tarzán no concluye con la derrota de Clayton, sino con la integración absoluta de sus mundos en una sola identidad. Hay una paz renovada en sus gestos cuando, ya liberado del peso de tener que elegir, se desplaza por las copas de los árboles bajo un cielo que parece observar su triunfo con benevolencia. Él ha comprendido que la fuerza física que tanto le sirvió para ganar el respeto de los gorilas es secundaria. Frente a la fortaleza de su espíritu, el cual se nutrió de la compasión de Cala y la curiosidad intelectual que Jane despertó en él. Es profundamente conmovedor visualizar a Jane abrazando la sencillez de la vida selvática. Ella, que al principio veía a través de lentes y cuadernos de notas, termina encontrando una visión más clara de la existencia al quitarse las capas de la civilización.
Su transformación no es un retroceso, sino una elevación. Al renunciar a sus comodidades, gana la libertad de contemplar el mundo sin el filtro del juicio humano. La complicidad entre ambos al final de la historia es el testimonio de que dos seres pueden encontrarse en el centro de sus propias diferencias, creando una armonía que trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Incluso personajes secundarios como el profesor Porter adquieren una dimensión heroica en el cierre. Su disposición para abandonar su vida académica en favor de una existencia incierta en la selva subraya la idea de que la verdadera sabiduría reside en la apertura de mente. Él ve en Tarzán no al sujeto de un estudio, sino a un maestro de la vida, alguien que ha descifrado los misterios del corazón que ningún libro de Oxford podría explicar jamás. Esta validación por parte de figuras que representan el mundo exterior es el regalo final para Tarzán, quien finalmente comprende que su linaje humano no es una condena, sino un puente que él decidió cruzar hacia la naturaleza. Esta obra nos deja con la imagen indeleble de un hombre que, habiendo conocido lo que significa la soledad profunda y el rechazo, elige la entrega total a quienes lo aceptaron tal como era. La selva deja de ser un lugar de supervivencia para convertirse en un santuario de afectos. La moraleja, que resuena con la misma fuerza que la percusión de Phil Collins, nos recuerda que nuestro lugar en el mundo se esculpe con los actos de lealtad y la valentía de ser auténticos, incluso cuando el entorno nos exige ser diferentes. Tarzán, al final, no es simplemente el rey de la selva, sino el soberano de un hogar donde el amor es la única ley que rige, un refugio donde la historia humana y la animal se entrelazan en un abrazo eterno. La quietud que sucede al caos de la batalla final en la selva no es solo un alivio narrativo, sino una pausa necesaria para procesar el peso de las lecciones aprendidas. Cuando los sonidos de los disparos y los gritos de la desesperación de Clayton se apagan para dar paso al murmullo constante de la naturaleza, el espectador percibe que algo fundamental ha cambiado. La selva misma parece estar en calma, reconociendo a su verdadero protector, aquel que, tras 1000 pruebas de fuego, ha comprendido que la autoridad no nace del dominio, sino del servicio a la vida. En esta etapa, Tarzán se muestra despojado de sus dudas. Su mirada, que durante años estuvo cargada de una melancolía por no saber a dónde pertenecía, ahora emana una serenidad absoluta. Es una serenidad que solo se alcanza cuando uno ha dejado de luchar contra su propia naturaleza. La presencia de Kala a su lado en ese momento final es el cierre de un círculo perfecto. Ella, la madre que lo protegió del juicio ajeno, ahora presencia como su hijo ha trascendido las etiquetas impuestas por los hombres. La conexión entre ambos es de una pureza que desarma, recordándonos que el lazo materno es el único idioma que se habla en cualquier rincón del mundo, sin importar si hay pelos o piel o si se camina sobre 2 o 4 patas. Es digno de destacar cómo la película maneja el concepto del hogar no como una estructura física, sino como un refugio espiritual. La decisión de Jane de quedarse, dejando atrás sus baúles llenos de aparatos y sus prejuicios victorianos, actúa como el sello definitivo a la tesis de la cinta. Ella comprende que el progreso humano a veces es, en realidad, un retroceso en términos de felicidad. Al elegir la selva, Jane no se está perdiendo a sí misma, sino que está encontrando la versión más plena y aventurera de su alma, aquella que siempre había estado asfixiada por los formalismos de la sociedad londinense. El profesor Porter, por su parte, al dejar su sombrero de explorador y unirse a las travesuras de los gorilas, simboliza la recuperación de la capacidad de asombro que la adultez suele sepultar. La música, que se vuelve un susurro melódico al llegar el ocaso, envuelve esta transición hacia la armonía total. La historia de Tarzán se convierte así en un mito moderno sobre la integridad. En un mundo que constantemente nos exige ajustarnos a moldes preestablecidos, la imagen de este hombre viviendo en equilibrio con sus instintos, su intelecto y su corazón es una invitación a la introspección. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace humanos y qué vínculos estamos dispuestos a defender, incluso a costa de nuestra propia seguridad. La selva no es, después de todo, un lugar salvaje y caótico, sino el escenario donde se encuentran la paz y la verdad, un recordatorio de que, al final del día, todos estamos destinados a regresar a aquellos lugares donde nuestra esencia es celebrada y nuestra presencia es, sencillamente, amor. El legado de esta travesía cinematográfica se asienta finalmente en la idea de que la madurez es un proceso de reconciliación constante.
Al observar los últimos planos de la película, donde el sol se filtra entre el espeso dosel arbóreo, se percibe una luz distinta. No es solo la luz de la mañana, sino la claridad de alguien que ha dejado de buscar su reflejo en el exterior para encontrarlo en el amor de quienes lo rodean. Tarzán ha pasado de ser un huérfano que trataba de imitar a sus hermanos para ser aceptado, a convertirse en el guardián de una armonía que él mismo ayudó a construir. Esta evolución es el regalo más preciado de la cinta, ya que nos muestra que el sacrificio no es una pérdida, sino la ganancia de una identidad inquebrantable. La relación de Tarzán con Kala, que se extiende mucho más allá de la infancia, se convierte en el pilar que sostiene toda la carga emocional del relato. En los momentos de mayor duda, cuando el conflicto entre su sangre humana y su crianza gorila amenazaba con desgarrarlo, la presencia silenciosa pero firme de Kala era lo único que le impedía perderse. Ella no le pidió que cambiara, no le exigió que fuera más simio o menos hombre. Simplemente lo amó con una fe ciega que permitió a Tarzán florecer en la intersección de ambas naturalezas. Ese tipo de aceptación incondicional es, sin duda, la lección más potente que cualquier espectador puede llevarse a casa. El valor de permitir que los seres queridos sean quienes son, sin las limitaciones de nuestros propios prejuicios. Asimismo, la integración final del profesor Porter y Jane en esta nueva familia extendida añade una capa de esperanza sobre la capacidad humana de adaptación. No es fácil abandonar el mundo que uno conoce, con sus estructuras y seguridades, pero ellos, al aceptar la selva como su hogar, nos enseñan que el verdadero hogar es aquel donde uno se siente pleno. La sonrisa de Jane, al dejar atrás los bocetos científicos para vivir la realidad de la selva, es el triunfo de la experiencia sobre la teoría. El hecho de que este grupo tan dispar encuentre un terreno común donde convivir es un mensaje de unidad frente a la adversidad. Una señal de que la empatía puede tender puentes incluso donde antes solo había abismos de incomprensión. Al cerrar el libro de esta historia, queda la sensación de que Tarzán no es solo un habitante de la selva, sino un símbolo de nuestra propia lucha interna por encontrar nuestro lugar. La película nos invita a mirar dentro, a reconocer a nuestra propia manada y a entender que, aunque el camino sea incierto y esté lleno de desafíos, siempre habrá un refugio para aquellos que actúan con honestidad y amor. La estela que deja el personaje balanceándose hacia el horizonte no es de soledad, sino de plenitud. Él es el hombre que logró romper las cadenas de las expectativas externas para forjar su destino con la libertad propia de la naturaleza. Es, en última instancia, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestras propias familias y que, en esa construcción, lo único que realmente perdura es el vínculo que decidimos proteger contra cualquier tormenta. Es inevitable sentir un nudo en la garganta al contemplar el destino final de la manada, pues la selva, en su indomable majestuosidad, se revela no como un escenario pasivo, sino como un personaje vivo que ha sido testigo de un aprendizaje generacional. Cuando la lluvia limpia la vegetación tras el enfrentamiento contra Clayton, el ambiente parece purificarse de toda la codicia que los intrusos trajeron consigo. Esa quietud no es un final, sino un nuevo comienzo para un Tarzán que ya no busca respuestas en la distancia, sino que las encuentra en el latido rítmico de su hogar. Se ha convertido en el nexo perfecto entre dos mundos, no como un habitante fronterizo, sino como un puente viviente que comprende tanto la delicadeza de la curiosidad humana como la fuerza protectora de sus raíces gorilas. La música de Phil Collins, que cierra el arco emocional del protagonista, parece resonar ahora con una nota más grave y profunda. Aquellas canciones que al inicio eran el lamento de un ser desplazado, se transforman en un himno de pertenencia absoluta. Es fascinante pensar cómo, a través de estas melodías, el espectador termina de comprender que Tarzán nunca necesitó cambiar su cuerpo o su forma de hablar para ser valioso. Su verdadera evolución fue interna, una conquista del espíritu que lo llevó a aceptar su dualidad como un don y no como una carga. La aceptación por parte de Kerchak, en sus momentos postreros, es el sello que le otorga el permiso definitivo para ser quien es, validando su existencia frente a todos aquellos que alguna vez lo señalaron como una anomalía. Por su parte, la estancia de Jane y su padre entre la fronda no se percibe como una renuncia a la inteligencia, sino como una sofisticación de la misma. Al aprender a observar la selva con los ojos de Tarzán, ellos alcanzan un nivel de conocimiento que la ciencia de la época jamás les habría permitido alcanzar desde un estudio cerrado en Londres.
Esta dinámica sugiere que la verdadera sabiduría es aquella que se logra mediante el asombro y la humildad frente a lo que no podemos controlar. La capacidad de Jane para adaptarse, dejando de lado los protocolos sociales, es una lección sobre cómo la felicidad a menudo requiere que nos despojemos de las estructuras que nos limitan, para conectar con lo esencial, el amor, la lealtad y el respeto por el entorno que nos sostiene. La historia de Tarzán perdura en nuestra memoria colectiva precisamente por esta honestidad brutal sobre la naturaleza de la familia. Nos recuerda que, sin importar los orígenes, las etiquetas o las expectativas que otros depositen sobre nosotros, nuestra identidad se forja en el crisol de nuestras elecciones diarias. Al cerrar este relato, queda la certeza de que el héroe es aquel que, enfrentado a la posibilidad de una vida cómoda pero vacía, elige la plenitud del vínculo afectivo. La selva sigue ahí, vibrante y verde, custodiada por aquel niño huérfano que, tras un largo viaje de introspección, finalmente pudo llamar hogar a cada rincón, demostrando que el lugar al que pertenecemos es siempre, innegablemente, el sitio donde el corazón ha decidido echar raíces para siempre. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar y analizar la película Tarzán de 1999. La historia de Tarzán, la joya de la animación de finales de los 90, comienza con un naufragio frente a las costas de África, un evento que deja a un pequeño niño huérfano en medio de una selva indómita. Es aquí donde la figura de Kala, una gorila que ha perdido a su propia cría, emerge como la encarnación de la maternidad universal. Al adoptar al niño humano, ella desafía las leyes estrictas de su manada, liderada por un Kerchak severo que nunca llega a aceptar plenamente la presencia de ese ser sin pelo. La narrativa cobra una fuerza emocional inmensa gracias a la música de Phil Collins. El cantante, quien se involucró profundamente en el proyecto tras ser reclutado por los estudios Disney, aportó una sensibilidad pop que cambió para siempre la manera en que experimentamos la soledad y la pertenencia. Sus letras no son solo canciones, sino el monólogo interno de un personaje que intenta encajar en un mundo que lo mira con sospecha. Mientras Tarzán crece, sus movimientos se vuelven fluidos y expertos, un logro técnico de los animadores que se inspiraron en el skateboarding y los deportes extremos de la época, para diseñar su manera única de desplazarse por las lianas, dándole una agilidad que ningún otro personaje de la compañía había tenido antes. El punto de inflexión ocurre con la llegada de los exploradores ingleses y Jane Porter, una mujer curiosa y llena de vitalidad. La interacción entre Tarzán y Jane es un estudio sobre el lenguaje y el descubrimiento del otro. Ella representa la civilización y el intelecto, mientras que él personifica la esencia salvaje y pura. En este proceso de conocerse, Tarzán comienza a entender que sus orígenes pertenecen a otro mundo, lo cual crea un conflicto interno desgarrador. La película alcanza su clímax cuando la traición de Clayton, un villano cuya ambición desmedida contrasta con la lealtad que Tarzán aprendió de su familia animal, pone en peligro a todo el grupo de gorilas. La batalla final, ambientada en las copas de los árboles, es una coreografía visualmente deslumbrante que subraya el sacrificio. Al final, Tarzán debe elegir entre la vida que conoce y su identidad como humano. La decisión de quedarse con Kala y su familia no es un retroceso, sino la aceptación de que la verdadera familia es aquella que nos cuida y nos permite ser quienes realmente somos. Es un relato sobre la identidad que sigue resonando décadas después, recordándonos que, independientemente de dónde vengamos, nuestro lugar en el mundo se construye a través de los vínculos que decidimos proteger. Es fascinante observar cómo el conflicto de Tarzán no se limita únicamente a su pertenencia a dos mundos, sino que profundiza en la dolorosa transición hacia la madurez. Mientras que figuras como Kerchak representan la rigidez de la tradición y la preservación del grupo a cualquier costo, el joven Tarzán encarna la curiosidad peligrosa que, inevitablemente, conduce a la evolución. Hay una melancolía palpable en sus ojos cuando observa su reflejo en el agua, ese momento de introspección donde se da cuenta de que sus manos, a diferencia de las de sus hermanos simios, fueron hechas para construir y comprender, no solo para trepar o luchar. La figura de Terk, la mejor amiga de Tarzán, añade un matiz de humanidad y lealtad que equilibra la tensión dramática. Ella es el alivio cómico, sí, pero también es el ancla emocional que le recuerda a Tarzán que su valor no reside en su apariencia,
sino en el vínculo forjado a través de los años de travesuras en la selva. La dinámica entre ambos demuestra que la familia, en su acepción más profunda, se construye a través de la experiencia compartida y el apoyo incondicional ante la adversidad. La llegada de Jane y su padre, el profesor Porter, funciona como un espejo que devuelve a Tarzán una imagen distorsionada de sí mismo. La fascinación de Jane por la selva, capturada magistralmente en sus bocetos, resuena con la forma en que Tarzán percibe su propio hogar. Es una conexión de almas curiosas. Clayton, por otro lado, sirve como el recordatorio de la ambición humana más oscura, esa que no respeta la vida y solo ve recursos donde otros ven una sinfonía de existencia. Su caída en la maraña de lianas es una metáfora poética, pues el villano termina atrapado por la misma naturaleza que intentó esclavizar, mientras que Tarzán, al cortar los lazos con su pasado opresor, finalmente se libera. Al cerrar esta historia, resulta imposible no conmoverse ante la escena final bajo la lluvia. El encuentro con Kerchak, ahora transformado por el respeto y el reconocimiento de Tarzán como un igual, cierra una herida abierta desde el principio de la película. No es solo el perdón, es la validación de un padre hacia un hijo que, aunque diferente, demostró tener el corazón más noble de toda la manada. La decisión de Tarzán de quedarse en la selva, de rechazar la comodidad de Londres para proteger a quienes le dieron el amor más puro, es la lección definitiva de la cinta. Nos enseña que la pertenencia no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que definimos al elegir, contra todo pronóstico, a quienes queremos llamar nuestra familia. La profundidad de esta obra radica en cómo los cineastas lograron capturar la esencia de la otredad. Es imposible no mencionar el trabajo de los animadores al estudiar la anatomía humana para que, incluso en su faceta más primitiva, Tarzán conservara una gracia casi aristocrática. Esa tensión entre su fuerza física, desarrollada mediante el juego y la supervivencia entre gorilas, y su sensibilidad latente, le otorga un aura de héroe trágico que va mucho más allá de las convenciones habituales del cine animado. Mientras los gorilas se comunican a través de gestos bruscos y una jerarquía física indiscutible, Tarzán desarrolla una inteligencia emocional que se manifiesta en la música de Phil Collins. Sus canciones no son meros acompañamientos, sino la voz del alma del protagonista, articulando sentimientos de desolación que él mismo no puede poner en palabras debido a su falta de lenguaje humano durante la infancia. La relación entre Tarzán y Jane es, quizás, uno de los romances más honestos que Disney ha retratado, precisamente porque no nace de una fantasía romántica, sino de la admiración intelectual y el asombro. Jane, una mujer adelantada a su tiempo, cuya pasión por la zoología es su verdadera brújula, ve en Tarzán no a una curiosidad científica, sino a un igual, un individuo cuya complejidad desafía todo lo que los libros de texto de la era victoriana pretendían dictar. En ese primer roce de manos, cuando ella intenta enseñarle lo que es un ser humano, ambos están reconociendo que la barrera del idioma es insignificante frente a la capacidad de entender el dolor y la alegría del otro. Por su parte, la redención de Kerchak es el arco narrativo más devastador y necesario. Él representa el miedo al cambio, el instinto de protección que se vuelve conservadurismo extremo. Sin embargo, su muerte no es una derrota, sino el paso de la antorcha. Cuando reconoce a Tarzán como hijo, le quita el peso de la culpa que lo acompañó toda su vida. Tarzán deja de ser un extraño en su propia casa para convertirse en el protector del legado de su familia adoptiva. Este viaje nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliar nuestras diferentes facetas, aceptando tanto nuestra herencia biológica como nuestras elecciones morales. Al final, el Tarzán que vemos balanceándose hacia el horizonte no es solo un habitante de la selva. Es un hombre completo que ha encontrado, en el amor incondicional de Cala y la lealtad de sus amigos, el hogar definitivo que ninguna ciudad civilizada podría haberle ofrecido jamás. Esta narrativa trasciende la pantalla para tocar fibras profundas sobre la aceptación y el peso del destino. La lección de Cala resulta fundamental en el desarrollo del relato. Su maternidad no es un acto de instinto básico, sino una elección consciente y valiente, un acto de resistencia frente a la incomprensión de una sociedad selvática regida por normas inamovibles. Ella es el centro gravitacional de la película, su amor incondicional es el refugio donde Tarzán logra curar la grieta existencial que supone ser un hombre en un cuerpo que ha aprendido a sobrevivir como un simio.
La capacidad de los animadores para plasmar en los ojos de Kala esa mezcla de ternura infinita y miedo protector es lo que permite que el espectador conecte con el conflicto central desde el primer segundo. Es inevitable reflexionar sobre la música como el lenguaje que llena los vacíos de la narrativa verbal. Las composiciones de Phil Collins funcionan como un coro griego moderno, narrando la angustia de un ser que habita el espacio intermedio entre dos mundos. En la famosa secuencia de la canción en la cabaña, cuando Tarzán se observa en el espejo y reconoce el rastro de sus padres fallecidos, la música se convierte en el puente hacia su herencia humana. Ese instante es puro cine, no se necesitan diálogos para comprender la magnitud de su crisis identitaria. Es el momento exacto en que la curiosidad vence al miedo, y el personaje deja de ser una criatura de la selva para convertirse en un hombre que busca respuestas. La dinámica del grupo de amigos liderado por Terk es igualmente significativa. Terk no solo representa el soporte moral, sino que también es el recordatorio de la vulnerabilidad de Tarzán. A pesar de su fuerza y agilidad sobrehumana, él busca desesperadamente la aprobación de sus iguales. Cuando Tarzán intenta realizar las tareas de los gorilas para ganar su aceptación, la película nos habla directamente sobre la necesidad humana de pertenencia, un sentimiento universal que cualquier espectador, sin importar su edad, ha experimentado alguna vez. Esa lucha por encajar añade una capa de realismo trágico que eleva la historia por encima de la aventura convencional. Finalmente, el sacrificio de abandonar el mundo de los hombres para proteger el hogar que lo forjó es el cierre perfecto para un héroe que entiende que el poder no reside en el dominio de la naturaleza, sino en la capacidad de cuidarla. Tarzán, al elegir quedarse entre los árboles con su familia, subvierte la expectativa colonial de la época. No se civiliza a la selva, sino que se aprende la lección más importante de todas. La verdadera valentía consiste en proteger los vínculos que nos hacen humanos, independientemente del entorno. La escena final, con Jane y el profesor renunciando a su retorno a Londres para formar parte de este ecosistema inusual, es el triunfo definitivo de la empatía sobre la ambición, dejando un eco de esperanza sobre la posibilidad de convivir con nuestras diferencias en un mundo que insiste en dividirlas. La huella que deja esta historia tras los créditos finales nos invita a cuestionar la definición misma de humanidad. Resulta conmovedor pensar en cómo el entorno condiciona nuestra forma de ver la vida, y en la película, la selva actúa como un lienzo en blanco sobre el cual se escribe una identidad única. Mientras el profesor Porter observa, fascinado y con una ingenuidad casi infantil, la maravilla de la biodiversidad, el espectador entiende que la verdadera civilización no reside en los artilugios tecnológicos o en los modales refinados de la Inglaterra victoriana, sino en la capacidad de coexistir con lo salvaje sin destruirlo. La figura de Tarzán, una vez asentado en su rol de protector, nos ofrece una visión del liderazgo que se aleja de la fuerza bruta de Clayton o de la rigidez defensiva de Kerchak. Él es un líder que escucha a la naturaleza, que entiende el ritmo de las lianas y el lenguaje de las sombras. Su evolución es, en esencia, un proceso de desaprendizaje. Tuvo que olvidar que era un ser humano para aprender a ser una persona íntegra. Esta paradoja es el corazón palpitante del filme. Al rechazar el traje de explorador y el arma de fuego, el protagonista está afirmando que su alma pertenece a un ecosistema donde la jerarquía no se impone por rango, sino por lealtad y cuidado mutuo. Además, el desenlace con Jane y su padre quedándose en la selva añade una capa de optimismo utópico. Es un reconocimiento de que el progreso, cuando es desmedido y arrogante, pierde su capacidad de asombro. Al elegir el refugio de los árboles por encima de la seguridad de un barco, Jane demuestra que el amor y la curiosidad son fuerzas capaces de reescribir nuestro destino. La escena en la que ella se deshace de su vestimenta urbana para fundirse con el entorno es, sin duda, una metáfora visual del renacimiento, dejar atrás el corsé de las expectativas sociales para abrazar la libertad de ser uno mismo. A través de los años, este relato sigue vigente porque todos, de alguna manera, nos sentimos náufragos en una selva desconocida, buscando desesperadamente a nuestra propia manada. Tarzán nos enseña que, aunque el origen nos marque, somos nosotros quienes terminamos de dibujar nuestra silueta con cada decisión. La selva, en su inmensidad verde, dejó de ser un simple escenario para convertirse en un hogar construido con la materia prima de la bondad y el respeto. Y mientras las notas finales de la música de Collins se desvanecen, queda la certeza de que,
Sin importar los caminos que tomemos, siempre volveremos a aquellos vínculos que, a pesar de las tormentas, nos mantuvieron a salvo y nos permitieron crecer. Al reflexionar sobre este desenlace, es imposible no conmoverse ante la madurez emocional que alcanza el protagonista. La transición de Tarzán no concluye con la derrota de Clayton, sino con la integración absoluta de sus mundos en una sola identidad. Hay una paz renovada en sus gestos cuando, ya liberado del peso de tener que elegir, se desplaza por las copas de los árboles bajo un cielo que parece observar su triunfo con benevolencia. Él ha comprendido que la fuerza física que tanto le sirvió para ganar el respeto de los gorilas es secundaria, frente a la fortaleza de su espíritu, el cual se nutrió de la compasión de Kala y la curiosidad intelectual que Jane despertó en él. Es profundamente conmovedor visualizar a Jane abrazando la sencillez de la vida selvática. Ella, que al principio veía a través de lentes y cuadernos de notas, termina encontrando una visión más clara de la existencia al quitarse las capas de la civilización. Su transformación no es un retroceso, sino una elevación. Al renunciar a sus comodidades, gana la libertad de contemplar el mundo sin el filtro del juicio humano. La complicidad entre ambos al final de la historia es el testimonio de que dos seres pueden encontrarse en él centro de sus propias diferencias, creando una armonía que trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Incluso personajes secundarios como el profesor Porter adquieren una dimensión heroica en el cierre. Su disposición para abandonar su vida académica en favor de una existencia incierta en la selva subraya la idea de que la verdadera sabiduría reside en la apertura de mente. Él ve en Tarzán no al sujeto de un estudio, sino a un maestro de la vida, alguien que ha descifrado los misterios del corazón que ningún libro de Oxford podría explicar jamás. Esta validación por parte de figuras que representan el mundo exterior es el regalo final para Tarzán, quien finalmente comprende que su linaje humano no es una condena, sino un puente que él decidió cruzar hacia la naturaleza. Esta obra nos deja con la imagen indeleble de un hombre que, habiendo conocido lo que significa la soledad profunda y el rechazo, elige la entrega total a quienes lo aceptaron tal como era. La selva deja de ser un lugar de supervivencia para convertirse en un santuario de afectos. La moraleja, que resuena con la misma fuerza que la percusión de Phil Collins, nos recuerda que nuestro lugar en el mundo se esculpe con los actos de lealtad y la valentía de ser auténticos, incluso cuando el entorno nos exige ser diferentes. Tarzán, al final, no es simplemente el rey de la selva, sino el soberano de un hogar donde el amor es la única ley que rige, un refugio donde la historia humana y la animal se entrelazan en un abrazo eterno. La quietud que sucede al caos de la batalla final en la selva no es solo un alivio narrativo, sino una pausa necesaria para procesar el peso de las lecciones aprendidas. Cuando los sonidos de los disparos y los gritos de la desesperación de Clayton se apagan para dar paso al murmullo constante de la naturaleza, el espectador percibe que algo fundamental ha cambiado. La selva misma parece estar en calma, reconociendo a su verdadero protector, aquel que, tras 1000 pruebas de fuego, ha comprendido que la autoridad no nace del dominio, sino del servicio a la vida. En esta etapa, Tarzán se muestra despojado de sus dudas. Su mirada, que durante años estuvo cargada de una melancolía por no saber a dónde pertenecía, ahora emana una serenidad absoluta. Es una serenidad que solo se alcanza cuando uno ha dejado de luchar contra su propia naturaleza. La presencia de Kala a su lado en ese momento final es el cierre de un círculo perfecto. Ella, la madre que lo protegió del juicio ajeno, ahora presencia como su hijo ha trascendido las etiquetas impuestas por los hombres. La conexión entre ambos es de una pureza que desarma, recordándonos que el lazo materno es el único idioma que se habla en cualquier rincón del mundo, sin importar si hay pelos o piel o si se camina sobre 2 o 4 patas. Es digno de destacar cómo la película maneja el concepto del hogar no como una estructura física, sino como un refugio espiritual. La decisión de Jane de quedarse, dejando atrás sus baúles llenos de aparatos y sus prejuicios victorianos, actúa como el sello definitivo a la tesis de la cinta. Ella comprende que el progreso humano a veces es, en realidad, un retroceso en términos de felicidad. Al elegir la selva, Jane no se está perdiendo a sí misma, sino que está encontrando la versión más plena y aventurera de su alma, aquella que siempre había estado asfixiada por los formalismos de la sociedad londinense. El profesor Porter, por su parte, al dejar su sombrero de explorador y unirse a las travesuras de los gorilas,
Simboliza la recuperación de la capacidad de asombro que la adultez suele sepultar. La música, que se vuelve un susurro melódico al llegar el ocaso, envuelve esta transición hacia la armonía total. La historia de Tarzán se convierte así en un mito moderno sobre la integridad. En un mundo que constantemente nos exige ajustarnos a moldes preestablecidos, la imagen de este hombre viviendo en equilibrio con sus instintos, su intelecto y su corazón es una invitación a la introspección. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace humanos y qué vínculos estamos dispuestos a defender, incluso a costa de nuestra propia seguridad. La selva no es, después de todo, un lugar salvaje y caótico, sino el escenario donde se encuentran la paz y la verdad, un recordatorio de que, al final del día, todos estamos destinados a regresar a aquellos lugares donde nuestra esencia es celebrada y nuestra presencia es, sencillamente, amor. El legado de esta travesía cinematográfica se asienta finalmente en la idea de que la madurez es un proceso de reconciliación constante. Al observar los últimos planos de la película, donde el sol se filtra entre el espeso dosel arbóreo, se percibe una luz distinta. No es solo la luz de la mañana, sino la claridad de alguien que ha dejado de buscar su reflejo en el exterior para encontrarlo en el amor de quienes lo rodean. Tarzán ha pasado de ser un huérfano que trataba de imitar a sus hermanos para ser aceptado, a convertirse en el guardián de una armonía que él mismo ayudó a construir. Esta evolución es el regalo más preciado de la cinta, ya que nos muestra que el sacrificio no es una pérdida, sino la ganancia de una identidad inquebrantable. La relación de Tarzán con Kala, que se extiende mucho más allá de la infancia, se convierte en el pilar que sostiene toda la carga emocional del relato. En los momentos de mayor duda, cuando el conflicto entre su sangre humana y su crianza gorila amenazaba con desgarrarlo, la presencia silenciosa pero firme de Kala era lo único que le impedía perderse. Ella no le pidió que cambiara, no le exigió que fuera más simio o menos hombre, simplemente lo amó con una fe ciega que permitió a Tarzán florecer en la intersección de ambas naturalezas. Ese tipo de aceptación incondicional es, sin duda, la lección más potente que cualquier espectador puede llevarse a casa. El valor de permitir que los seres queridos sean quienes son, sin las limitaciones de nuestros propios prejuicios. Asimismo, la integración final del profesor Porter y Jane en esta nueva familia extendida añade una capa de esperanza sobre la capacidad humana de adaptación. No es fácil abandonar el mundo que uno conoce, con sus estructuras y seguridades, pero ellos, al aceptar la selva como su hogar, nos enseñan que el verdadero hogar es aquel donde uno se siente pleno. La sonrisa de Jane, al dejar atrás los bocetos científicos para vivir la realidad de la selva, es el triunfo de la experiencia sobre la teoría. El hecho de que este grupo tan dispar encuentre un terreno común donde convivir es un mensaje de unidad frente a la adversidad. Una señal de que la empatía puede tender puentes incluso donde antes solo había abismos de incomprensión. Al cerrar el libro de esta historia, queda la sensación de que Tarzán no es solo un habitante de la selva, sino un símbolo de nuestra propia lucha interna por encontrar nuestro lugar. La película nos invita a mirar dentro, a reconocer a nuestra propia manada y a entender que, aunque el camino sea incierto y esté lleno de desafíos, siempre habrá un refugio para aquellos que actúan con honestidad y amor. La estela que deja el personaje balanceándose hacia el horizonte no es de soledad, sino de plenitud. Él es el hombre que logró romper las cadenas de las expectativas externas para forjar su destino con la libertad propia de la naturaleza. Es, en última instancia, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestras propias familias y que, en esa construcción, lo único que realmente perdura es el vínculo que decidimos proteger contra cualquier tormenta. Es inevitable sentir un nudo en la garganta al contemplar el destino final de la manada, pues la selva, en su indomable majestuosidad, se revela no como un escenario pasivo, sino como un personaje vivo que ha sido testigo de un aprendizaje generacional. Cuando la lluvia limpia la vegetación tras el enfrentamiento contra Clayton, el ambiente parece purificarse de toda la codicia que los intrusos trajeron consigo. Esa quietud no es un final, sino un nuevo comienzo para un Tarzán que ya no busca respuestas en la distancia, sino que las encuentra en el latido rítmico de su hogar. Se ha convertido en el nexo perfecto entre dos mundos, no como un habitante fronterizo, sino como un puente viviente que comprende tanto la delicadeza de la curiosidad humana como la fuerza protectora de sus raíces gorilas. La música de Phil Collins, que cierra el arco emocional del protagonista,
parece resonar ahora con una nota más grave y profunda. Aquellas canciones que al inicio eran el lamento de un ser desplazado, se transforman en un himno de pertenencia absoluta. Es fascinante pensar cómo, a través de estas melodías, el espectador termina de comprender que Tarzán nunca necesitó cambiar su cuerpo o su forma de hablar para ser valioso. Su verdadera evolución fue interna, una conquista del espíritu que lo llevó a aceptar su dualidad como un don y no como una carga. La aceptación por parte de Kerchak, en sus momentos postreros, es el sello que le otorga el permiso definitivo para ser quien es, validando su existencia frente a todos aquellos que alguna vez lo señalaron como una anomalía. Por su parte, la estancia de Jane y su padre entre la fronda no se percibe como una renuncia a la inteligencia, sino como una sofisticación de la misma. Al aprender a observar la selva con los ojos de Tarzán, ellos alcanzan un nivel de conocimiento que la ciencia de la época jamás les habría permitido alcanzar desde un estudio cerrado en Londres. Esta dinámica sugiere que la verdadera sabiduría es aquella que se logra mediante el asombro y la humildad frente a lo que no podemos controlar. La capacidad de Jane para adaptarse, dejando de lado los protocolos sociales, es una lección sobre cómo la felicidad a menudo requiere que nos despojemos de las estructuras que nos limitan, para conectar con lo esencial, el amor, la lealtad y el respeto por el entorno que nos sostiene. La historia de Tarzán perdura en nuestra memoria colectiva precisamente por esta honestidad brutal sobre la naturaleza de la familia. Nos recuerda que, sin importar los orígenes, las etiquetas o las expectativas que otros depositen sobre nosotros, nuestra identidad se forja en el crisol de nuestras elecciones diarias. Al cerrar este relato, queda la certeza de que el héroe es aquel que, enfrentado a la posibilidad de una vida cómoda pero vacía, elige la plenitud del vínculo afectivo. La selva sigue ahí, vibrante y verde, custodiada por aquel niño huérfano que, tras un largo viaje de introspección, finalmente pudo llamar hogar a cada rincón, demostrando que el lugar al que pertenecemos es siempre, innegablemente, el sitio donde el corazón ha decidido echar raíces para siempre. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar y analizar la película Tarzán de 1999. La historia de Tarzán, la joya de la animación de finales de los 90, comienza con un naufragio frente a las costas de África, un evento que deja a un pequeño niño huérfano en medio de una selva indómita. Es aquí donde la figura de Kala, una gorila que ha perdido a su propia cría, emerge como la encarnación de la maternidad universal. Al adoptar al niño humano, ella desafía las leyes estrictas de su manada, liderada por un Kerchak severo que nunca llega a aceptar plenamente la presencia de ese ser sin pelo. La narrativa cobra una fuerza emocional inmensa gracias a la música de Phil Collins. El cantante, quien se involucró profundamente en el proyecto tras ser reclutado por los estudios Disney, aportó una sensibilidad pop que cambió para siempre la manera en que experimentamos la soledad y la pertenencia. Sus letras no son solo canciones, sino el monólogo interno de un personaje que intenta encajar en un mundo que lo mira con sospecha. Mientras Tarzán crece, sus movimientos se vuelven fluidos y expertos, un logro técnico de los animadores que se inspiraron en el skateboarding y los deportes extremos de la época, para diseñar su manera única de desplazarse por las lianas, dándole una agilidad que ningún otro personaje de la compañía había tenido antes. El punto de inflexión ocurre con la llegada de los exploradores ingleses y Jane Porter, una mujer curiosa y llena de vitalidad. La interacción entre Tarzán y Jane es un estudio sobre el lenguaje y el descubrimiento del otro. Ella representa la civilización y el intelecto, mientras que él personifica la esencia salvaje y pura. En este proceso de conocerse, Tarzán comienza a entender que sus orígenes pertenecen a otro mundo, lo cual crea un conflicto interno desgarrador. La película alcanza su clímax cuando la traición de Clayton, un villano cuya ambición desmedida contrasta con la lealtad que Tarzán aprendió de su familia animal, pone en peligro a todo el grupo de gorilas. La batalla final, ambientada en las copas de los árboles, es una coreografía visualmente deslumbrante que subraya el sacrificio. Al final, Tarzán debe elegir entre la vida que conoce y su identidad como humano. La decisión de quedarse con Kala y su familia no es un retroceso, sino la aceptación de que la verdadera familia es aquella que nos cuida y nos permite ser quienes realmente somos.
Es un relato sobre la identidad que sigue resonando décadas después, recordándonos que, independientemente de dónde vengamos, nuestro lugar en el mundo se construye a través de los vínculos que decidimos proteger. Es fascinante observar cómo el conflicto de Tarzán no se limita únicamente a su pertenencia a dos mundos, sino que profundiza en la dolorosa transición hacia la madurez. Mientras que figuras como Kerchak representan la rigidez de la tradición y la preservación del grupo a cualquier costo, el joven Tarzán encarna la curiosidad peligrosa que, inevitablemente, conduce a la evolución. Hay una melancolía palpable en sus ojos cuando observa su reflejo en el agua. Ese momento de introspección donde se da cuenta de que sus manos, a diferencia de las de sus hermanos simios, fueron hechas para construir y comprender, no solo para trepar o luchar. La figura de Terk, la mejor amiga de Tarzán, añade un matiz de humanidad y lealtad que equilibra la tensión dramática. Ella es el alivio cómico, sí, pero también es el ancla emocional que le recuerda a Tarzán que su valor no reside en su apariencia, sino en el vínculo forjado a través de los años de travesuras en la selva. La dinámica entre ambos demuestra que la familia, en su acepción más profunda, se construye a través de la experiencia compartida y el apoyo incondicional ante la adversidad. La llegada de Jane y su padre, el profesor Porter, funciona como un espejo que devuelve a Tarzán una imagen distorsionada de sí mismo. La fascinación de Jane por la selva, capturada magistralmente en sus bocetos, resuena con la forma en que Tarzán percibe su propio hogar. Es una conexión de almas curiosas. Clayton, por otro lado, sirve como el recordatorio de la ambición humana más oscura, esa que no respeta la vida y solo ve recursos donde otros ven una sinfonía de existencia. Su caída en la maraña de lianas es una metáfora poética, pues el villano termina atrapado por la misma naturaleza que intentó esclavizar, mientras que Tarzán, al cortar los lazos con su pasado opresor, finalmente se libera. Al cerrar esta historia, resulta imposible no conmoverse ante la escena final bajo la lluvia. El encuentro con Kerchak, ahora transformado por el respeto y el reconocimiento de Tarzán como un igual, cierra una herida abierta desde el principio de la película. No es solo el perdón, es la validación de un padre hacia un hijo que, aunque diferente, demostró tener el corazón más noble de toda la manada. La decisión de Tarzán de quedarse en la selva, de rechazar la comodidad de Londres para proteger a quienes le dieron el amor más puro, es la lección definitiva de la cinta. Nos enseña que la pertenencia no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que definimos al elegir, contra todo pronóstico, a quienes queremos llamar nuestra familia. La profundidad de esta obra radica en cómo los cineastas lograron capturar la esencia de la otredad. Es imposible no mencionar el trabajo de los animadores al estudiar la anatomía humana para que, incluso en su faceta más primitiva, Tarzán conservara una gracia casi aristocrática. Esa tensión entre su fuerza física, desarrollada mediante el juego y la supervivencia entre gorilas, y su sensibilidad latente, le otorga un aura de héroe trágico que va mucho más allá de las convenciones habituales del cine animado. Mientras los gorilas se comunican a través de gestos bruscos y una jerarquía física indiscutible, Tarzán desarrolla una inteligencia emocional que se manifiesta en la música de Phil Collins. Sus canciones no son meros acompañamientos, sino la voz del alma del protagonista, articulando sentimientos de desolación que él mismo no puede poner en palabras debido a su falta de lenguaje humano durante la infancia. La relación entre Tarzán y Jane es, quizás, uno de los romances más honestos que Disney ha retratado, precisamente porque no nace de una fantasía romántica, sino de la admiración intelectual y el asombro. Jane, una mujer adelantada a su tiempo, cuya pasión por la zoología es su verdadera brújula, ve en Tarzán no a una curiosidad científica, sino a un igual, un individuo cuya complejidad desafía todo lo que los libros de texto de la era victoriana pretendían dictar. En ese primer roce de manos, cuando ella intenta enseñarle lo que es un ser humano, ambos están reconociendo que la barrera del idioma es insignificante frente a la capacidad de entender el dolor y la alegría del otro. Por su parte, la redención de Kerchak es el arco narrativo más devastador y necesario. Él representa el miedo al cambio, el instinto de protección que se vuelve conservadurismo extremo. Sin embargo, su muerte no es una derrota, sino el paso de la antorcha. Cuando reconoce a Tarzán como hijo, le quita el peso de la culpa que lo acompañó toda su vida. Tarzán deja de ser un extraño en su propia casa para convertirse en el protector del legado de su familia adoptiva.
Este viaje nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliar nuestras diferentes facetas, aceptando tanto nuestra herencia biológica como nuestras elecciones morales. Al final, el Tarzán que vemos balanceándose hacia el horizonte no es solo un habitante de la selva. Es un hombre completo que ha encontrado, en el amor incondicional de Cala y la lealtad de sus amigos, el hogar definitivo que ninguna ciudad civilizada podría haberle ofrecido jamás. Esta narrativa trasciende la pantalla para tocar fibras profundas sobre la aceptación y el peso del destino. La lección de Cala resulta fundamental en el desarrollo del relato. Su maternidad no es un acto de instinto básico, sino una elección consciente y valiente, un acto de resistencia frente a la incomprensión de una sociedad selvática regida por normas inamovibles. Ella es el centro gravitacional de la película, su amor incondicional es el refugio donde Tarzán logra curar la grieta existencial que supone ser un hombre en un cuerpo que ha aprendido a sobrevivir como un simio. La capacidad de los animadores para plasmar en los ojos de Cala esa mezcla de ternura infinita y miedo protector es lo que permite que el espectador conecte con el conflicto central desde el primer segundo. Es inevitable reflexionar sobre la música como el lenguaje que llena los vacíos de la narrativa verbal. Las composiciones de Phil Collins funcionan como un coro griego moderno, narrando la angustia de un ser que habita el espacio intermedio entre dos mundos. En la famosa secuencia de la canción en la cabaña, cuando Tarzán se observa en el espejo y reconoce el rastro de sus padres fallecidos, la música se convierte en el puente hacia su herencia humana. Ese instante es puro cine, no se necesitan diálogos para comprender la magnitud de su crisis identitaria. Es el momento exacto en que la curiosidad vence al miedo, y el personaje deja de ser una criatura de la selva para convertirse en un hombre que busca respuestas. La dinámica del grupo de amigos liderado por Terk es igualmente significativa. Terk no solo representa el soporte moral, sino que también es el recordatorio de la vulnerabilidad de Tarzán. A pesar de su fuerza y agilidad sobrehumana, él busca desesperadamente la aprobación de sus iguales. Cuando Tarzán intenta realizar las tareas de los gorilas para ganar su aceptación, la película nos habla directamente sobre la necesidad humana de pertenencia, un sentimiento universal que cualquier espectador, sin importar su edad, ha experimentado alguna vez. Esa lucha por encajar añade una capa de realismo trágico que eleva la historia por encima de la aventura convencional. Finalmente, el sacrificio de abandonar el mundo de los hombres para proteger el hogar que lo forjó es el cierre perfecto para un héroe que entiende que el poder no reside en el dominio de la naturaleza, sino en la capacidad de cuidarla. Tarzán, al elegir quedarse entre los árboles con su familia, subvierte la expectativa colonial de la época. No se civiliza a la selva, sino que se aprende la lección más importante de todas. La verdadera valentía consiste en proteger los vínculos que nos hacen humanos, independientemente del entorno. La escena final, con Jane y el profesor renunciando a su retorno a Londres para formar parte de este ecosistema inusual, es el triunfo definitivo de la empatía sobre la ambición, dejando un eco de esperanza sobre la posibilidad de convivir con nuestras diferencias en un mundo que insiste en dividirlas. La huella que deja esta historia tras los créditos finales nos invita a cuestionar la definición misma de humanidad. Resulta conmovedor pensar en cómo el entorno condiciona nuestra forma de ver la vida, y en la película, la selva actúa como un lienzo en blanco sobre el cual se escribe una identidad única. Mientras el profesor Porter observa, fascinado y con una ingenuidad casi infantil, la maravilla de la biodiversidad, el espectador entiende que la verdadera civilización no reside en los artilugios tecnológicos o en los modales refinados de la Inglaterra victoriana, sino en la capacidad de coexistir con lo salvaje sin destruirlo. La figura de Tarzán, una vez asentado en su rol de protector, nos ofrece una visión del liderazgo que se aleja de la fuerza bruta de Clayton o de la rigidez defensiva de Kerchak. Él es un líder que escucha a la naturaleza, que entiende el ritmo de las lianas y el lenguaje de las sombras. Su evolución es, en esencia, un proceso de desaprendizaje. Tuvo que olvidar que era un ser humano para aprender a ser una persona íntegra. Esta paradoja es el corazón palpitante del filme. Al rechazar el traje de explorador y el arma de fuego, el protagonista está afirmando que su alma pertenece a un ecosistema donde la jerarquía no se impone por rango, sino por lealtad y cuidado mutuo. Además, el desenlace con Jane y su padre quedándose en la selva añade una capa de optimismo utópico.
Es un reconocimiento de que el progreso, cuando es desmedido y arrogante, pierde su capacidad de asombro. Al elegir el refugio de los árboles por encima de la seguridad de un barco, Jane demuestra que el amor y la curiosidad son fuerzas capaces de reescribir nuestro destino. La escena en la que ella se deshace de su vestimenta urbana para fundirse con el entorno es, sin duda, una metáfora visual del renacimiento, dejar atrás el corsé de las expectativas sociales para abrazar la libertad de ser uno mismo. A través de los años, este relato sigue vigente porque todos, de alguna manera, nos sentimos náufragos en una selva desconocida, buscando desesperadamente a nuestra propia manada. Tarzán nos enseña que, aunque el origen nos marque, somos nosotros quienes terminamos de dibujar nuestra silueta con cada decisión. La selva, en su inmensidad verde, dejó de ser un simple escenario para convertirse en un hogar construido con la materia prima de la bondad y el respeto. Y mientras las notas finales de la música de Collins se desvanecen, queda la certeza de que, sin importar los caminos que tomemos, siempre volveremos a aquellos vínculos que, a pesar de las tormentas, nos mantuvieron a salvo y nos permitieron crecer. Al reflexionar sobre este desenlace, es imposible no conmoverse ante la madurez emocional que alcanza el protagonista. La transición de Tarzán no concluye con la derrota de Clayton, sino con la integración absoluta de sus mundos en una sola identidad. Hay una paz renovada en sus gestos cuando, ya liberado del peso de tener que elegir, se desplaza por las copas de los árboles bajo un cielo que parece observar su triunfo con benevolencia. Él ha comprendido que la fuerza física que tanto le sirvió para ganar el respeto de los gorilas es secundaria, frente a la fortaleza de su espíritu, el cual se nutrió de la compasión de Kala y la curiosidad intelectual que Jane despertó en él. Es profundamente conmovedor visualizar a Jane abrazando la sencillez de la vida selvática. Ella, que al principio veía a través de lentes y cuadernos de notas, termina encontrando una visión más clara de la existencia al quitarse las capas de la civilización. Su transformación no es un retroceso, sino una elevación. Al renunciar a sus comodidades, gana la libertad de contemplar el mundo sin el filtro del juicio humano. La complicidad entre ambos al final de la historia es el testimonio de que dos seres pueden encontrarse en él, centro de sus propias diferencias, creando una armonía que trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Incluso personajes secundarios como el profesor Porter adquieren una dimensión heroica en el cierre. Su disposición para abandonar su vida académica en favor de una existencia incierta en la selva subraya la idea de que la verdadera sabiduría reside en la apertura de mente. Él ve en Tarzán no al sujeto de un estudio, sino a un maestro de la vida, alguien que ha descifrado los misterios del corazón que ningún libro de Oxford podría explicar jamás. Esta validación por parte de figuras que representan el mundo exterior es el regalo final para Tarzán, quien finalmente comprende que su linaje humano no es una condena, sino un puente que él decidió cruzar hacia la naturaleza. Esta obra nos deja con la imagen indeleble de un hombre que, habiendo conocido lo que significa la soledad profunda y el rechazo, elige la entrega total a quienes lo aceptaron tal como era. La selva deja de ser un lugar de supervivencia para convertirse en un santuario de afectos. La moraleja, que resuena con la misma fuerza que la percusión de Phil Collins, nos recuerda que nuestro lugar en el mundo se esculpe con los actos de lealtad y la valentía de ser auténticos, incluso cuando el entorno nos exige ser diferentes. Tarzán, al final, no es simplemente el rey de la selva, sino el soberano de un hogar donde el amor es la única ley que rige, un refugio donde la historia humana y la animal se entrelazan en un abrazo eterno. La quietud que sucede al caos de la batalla final en la selva no es solo un alivio narrativo, sino una pausa necesaria para procesar el peso de las lecciones aprendidas. Cuando los sonidos de los disparos y los gritos de la desesperación de Clayton se apagan para dar paso al murmullo constante de la naturaleza, el espectador percibe que algo fundamental ha cambiado. La selva misma parece estar en calma, reconociendo a su verdadero protector, aquel que, tras 1000 pruebas de fuego, ha comprendido que la autoridad no nace del dominio, sino del servicio a la vida. En esta etapa, Tarzán se muestra despojado de sus dudas. Su mirada, que durante años estuvo cargada de una melancolía por no saber a dónde pertenecía, ahora emana una serenidad absoluta. Es una serenidad que solo se alcanza cuando uno ha dejado de luchar contra su propia naturaleza. La presencia de Kala a su lado en ese momento final es el cierre de un círculo perfecto. Ella, la madre que lo protegió del juicio ajeno,
ahora presencia cómo su hijo ha trascendido las etiquetas impuestas por los hombres. La conexión entre ambos es de una pureza que desarma, recordándonos que el lazo materno es el único idioma que se habla en cualquier rincón del mundo, sin importar si hay pelos o piel o si se camina sobre 2 o 4 patas. Es digno de destacar cómo la película maneja el concepto del hogar no como una estructura física, sino como un refugio espiritual. La decisión de Jane de quedarse, dejando atrás sus baúles llenos de aparatos y sus prejuicios victorianos, actúa como el sello definitivo a la tesis de la cinta. Ella comprende que el progreso humano a veces es, en realidad, un retroceso en términos de felicidad. Al elegir la selva, Jane no se está perdiendo a sí misma, sino que está encontrando la versión más plena y aventurera de su alma, aquella que siempre había estado asfixiada por los formalismos de la sociedad londinense. El profesor Porter, por su parte, al dejar su sombrero de explorador y unirse a las travesuras de los gorilas, simboliza la recuperación de la capacidad de asombro que la adultez suele sepultar. La música, que se vuelve un susurro melódico al llegar el ocaso, envuelve esta transición hacia la armonía total. La historia de Tarzán se convierte así en un mito moderno sobre la integridad. En un mundo que constantemente nos exige ajustarnos a moldes preestablecidos, la imagen de este hombre viviendo en equilibrio con sus instintos, su intelecto y su corazón es una invitación a la introspección. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace humanos y qué vínculos estamos dispuestos a defender, incluso a costa de nuestra propia seguridad. La selva no es, después de todo, un lugar salvaje y caótico, sino el escenario donde se encuentran la paz y la verdad, un recordatorio de que, al final del día, todos estamos destinados a regresar a aquellos lugares donde nuestra esencia es celebrada y nuestra presencia es, sencillamente, amor. El legado de esta travesía cinematográfica se asienta finalmente en la idea de que la madurez es un proceso de reconciliación constante. Al observar los últimos planos de la película, donde el sol se filtra entre el espeso dosel arbóreo, se percibe una luz distinta, no es solo la luz de la mañana, sino la claridad de alguien que ha dejado de buscar su reflejo en el exterior para encontrarlo en el amor de quienes lo rodean. Tarzán ha pasado de ser un huérfano que trataba de imitar a sus hermanos para ser aceptado, a convertirse en el guardián de una armonía que él mismo ayudó a construir. Esta evolución es el regalo más preciado de la cinta, ya que nos muestra que el sacrificio no es una pérdida, sino la ganancia de una identidad inquebrantable. La relación de Tarzán con Kala, que se extiende mucho más allá de la infancia, se convierte en el pilar que sostiene toda la carga emocional del relato. En los momentos de mayor duda, cuando el conflicto entre su sangre humana y su crianza gorila amenazaba con desgarrarlo, la presencia silenciosa pero firme de Kala era lo único que le impedía perderse. Ella no le pidió que cambiara, no le exigió que fuera más simio o menos hombre. Simplemente lo amó con una fe ciega que permitió a Tarzán florecer en la intersección de ambas naturalezas. Ese tipo de aceptación incondicional es, sin duda, la lección más potente que cualquier espectador puede llevarse a casa. El valor de permitir que los seres queridos sean quienes son, sin las limitaciones de nuestros propios prejuicios. Asimismo, la integración final del profesor Porter y Jane en esta nueva familia extendida añade una capa de esperanza sobre la capacidad humana de adaptación. No es fácil abandonar el mundo que uno conoce, con sus estructuras y seguridades, pero ellos, al aceptar la selva como su hogar, nos enseñan que el verdadero hogar es aquel donde uno se siente pleno. La sonrisa de Jane, al dejar atrás los bocetos científicos para vivir la realidad de la selva, es el triunfo de la experiencia sobre la teoría. El hecho de que este grupo tan dispar encuentre un terreno común donde convivir es un mensaje de unidad frente a la adversidad. Una señal de que la empatía puede tender puentes incluso donde antes solo había abismos de incomprensión. Al cerrar el libro de esta historia, queda la sensación de que Tarzán no es solo un habitante de la selva, sino un símbolo de nuestra propia lucha interna por encontrar nuestro lugar. La película nos invita a mirar dentro, a reconocer a nuestra propia manada y a entender que, aunque el camino sea incierto y esté lleno de desafíos, siempre habrá un refugio para aquellos que actúan con honestidad y amor. La estela que deja el personaje balanceándose hacia el horizonte no es de soledad, sino de plenitud. Él es el hombre que logró romper las cadenas de las expectativas externas para forjar su destino con la libertad propia de la naturaleza.
Es, en última instancia, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestras propias familias y que, en esa construcción, lo único que realmente perdura es el vínculo que decidimos proteger contra cualquier tormenta. Es inevitable sentir un nudo en la garganta al contemplar el destino final de la manada, pues la selva, en su indomable majestuosidad, se revela no como un escenario pasivo, sino como un personaje vivo que ha sido testigo de un aprendizaje generacional. Cuando la lluvia limpia la vegetación tras el enfrentamiento contra Clayton, el ambiente parece purificarse de toda la codicia que los intrusos trajeron consigo. Esa quietud no es un final, sino un nuevo comienzo para un Tarzán que ya no busca respuestas en la distancia, sino que las encuentra en el latido rítmico de su hogar. Se ha convertido en el nexo perfecto entre dos mundos, no como un habitante fronterizo, sino como un puente viviente que comprende tanto la delicadeza de la curiosidad humana como la fuerza protectora de sus raíces gorilas. La música de Phil Collins, que cierra el arco emocional del protagonista, parece resonar ahora con una nota más grave y profunda. Aquellas canciones que al inicio eran el lamento de un ser desplazado, se transforman en un himno de pertenencia absoluta. Es fascinante pensar cómo, a través de estas melodías, el espectador termina de comprender que Tarzán nunca necesitó cambiar su cuerpo o su forma de hablar para ser valioso. Su verdadera evolución fue interna, una conquista del espíritu que lo llevó a aceptar su dualidad como un don y no como una carga. La aceptación por parte de Kerchak, en sus momentos postreros, es el sello que le otorga el permiso definitivo para ser quien es, validando su existencia frente a todos aquellos que alguna vez lo señalaron como una anomalía. Por su parte, la estancia de Jane y su padre entre la fronda no se percibe como una renuncia a la inteligencia, sino como una sofisticación de la misma. Al aprender a observar la selva con los ojos de Tarzán, ellos alcanzan un nivel de conocimiento que la ciencia de la época jamás les habría permitido alcanzar desde un estudio cerrado en Londres. Esta dinámica sugiere que la verdadera sabiduría es aquella que se logra mediante el asombro y la humildad frente a lo que no podemos controlar. La capacidad de Jane para adaptarse, dejando de lado los protocolos sociales, es una lección sobre cómo la felicidad a menudo requiere que nos despojemos de las estructuras que nos limitan, para conectar con lo esencial, el amor, la lealtad y el respeto por el entorno que nos sostiene. La historia de Tarzán perdura en nuestra memoria colectiva precisamente por esta honestidad brutal sobre la naturaleza de la familia. Nos recuerda que, sin importar los orígenes, las etiquetas o las expectativas que otros depositen sobre nosotros, nuestra identidad se forja en el crisol de nuestras elecciones diarias. Al cerrar este relato, queda la certeza de que el héroe es aquel que, enfrentado a la posibilidad de una vida cómoda pero vacía, elige la plenitud del vínculo afectivo. La selva sigue ahí, vibrante y verde, custodiada por aquel niño huérfano que, tras un largo viaje de introspección, finalmente pudo llamar hogar a cada rincón, demostrando que el lugar al que pertenecemos es siempre, innegablemente, el sitio donde el corazón ha decidido echar raíces para siempre. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar y analizar la película Tarzán de 1999. La historia de Tarzán, la joya de la animación de finales de los 90, comienza con un naufragio frente a las costas de África, un evento que deja a un pequeño niño huérfano en medio de una selva indómita. Es aquí donde la figura de Kala, una gorila que ha perdido a su propia cría, emerge como la encarnación de la maternidad universal. Al adoptar al niño humano, ella desafía las leyes estrictas de su manada, liderada por un Kerchak severo que nunca llega a aceptar plenamente la presencia de ese ser sin pelo. La narrativa cobra una fuerza emocional inmensa gracias a la música de Phil Collins. El cantante, quien se involucró profundamente en el proyecto tras ser reclutado por los estudios Disney, aportó una sensibilidad pop que cambió para siempre la manera en que experimentamos la soledad y la pertenencia. Sus letras no son solo canciones, sino el monólogo interno de un personaje que intenta encajar en un mundo que lo mira con sospecha. Mientras Tarzán crece, sus movimientos se vuelven fluidos y expertos, un logro técnico de los animadores que se inspiraron en el skateboarding y los deportes extremos de la época, para diseñar su manera única de desplazarse por las lianas, dándole una agilidad que ningún otro personaje de la compañía había tenido antes.
El punto de inflexión ocurre con la llegada de los exploradores ingleses y Jane Porter, una mujer curiosa y llena de vitalidad. La interacción entre Tarzán y Jane es un estudio sobre el lenguaje y el descubrimiento del otro. Ella representa la civilización y el intelecto, mientras que él personifica la esencia salvaje y pura. En este proceso de conocerse, Tarzán comienza a entender que sus orígenes pertenecen a otro mundo, lo cual crea un conflicto interno desgarrador. La película alcanza su clímax cuando la traición de Clayton, un villano cuya ambición desmedida contrasta con la lealtad que Tarzán aprendió de su familia animal, pone en peligro a todo el grupo de gorilas. La batalla final, ambientada en las copas de los árboles, es una coreografía visualmente deslumbrante que subraya el sacrificio. Al final, Tarzán debe elegir entre la vida que conoce y su identidad como humano. La decisión de quedarse con Cala y su familia no es un retroceso, sino la aceptación de que la verdadera familia es aquella que nos cuida y nos permite ser quienes realmente somos. Es un relato sobre la identidad que sigue resonando décadas después, recordándonos que, independientemente de dónde vengamos, nuestro lugar en el mundo se construye a través de los vínculos que decidimos proteger. Es fascinante observar cómo el conflicto de Tarzán no se limita únicamente a su pertenencia a dos mundos, sino que profundiza en la dolorosa transición hacia la madurez. Mientras que figuras como Kerchak representan la rigidez de la tradición y la preservación del grupo a cualquier costo, el joven Tarzán encarna la curiosidad peligrosa que, inevitablemente, conduce a la evolución. Hay una melancolía palpable en sus ojos cuando observa su reflejo en el agua, ese momento de introspección donde se da cuenta de que sus manos, a diferencia de las de sus hermanos simios, fueron hechas para construir y comprender, no solo para trepar o luchar. La figura de Terk, la mejor amiga de Tarzán, añade un matiz de humanidad y lealtad que equilibra la tensión dramática. Ella es el alivio cómico, sí, pero también es el ancla emocional que le recuerda a Tarzán que su valor no reside en su apariencia, sino en el vínculo forjado a través de los años de travesuras en la selva. La dinámica entre ambos demuestra que la familia, en su acepción más profunda, se construye a través de la experiencia compartida y el apoyo incondicional ante la adversidad. La llegada de Jane y su padre, el profesor Porter, funciona como un espejo que devuelve a Tarzán una imagen distorsionada de sí mismo. La fascinación de Jane por la selva, capturada magistralmente en sus bocetos, resuena con la forma en que Tarzán percibe su propio hogar. Es una conexión de almas curiosas. Clayton, por otro lado, sirve como el recordatorio de la ambición humana más oscura, esa que no respeta la vida y solo ve recursos donde otros ven una sinfonía de existencia. Su caída en la maraña de lianas es una metáfora poética, pues el villano termina atrapado por la misma naturaleza que intentó esclavizar, mientras que Tarzán, al cortar los lazos con su pasado opresor, finalmente se libera. Al cerrar esta historia, resulta imposible no conmoverse ante la escena final bajo la lluvia. El encuentro con Kerchak, ahora transformado por el respeto y el reconocimiento de Tarzán como un igual, cierra una herida abierta desde el principio de la película. No es solo el perdón, es la validación de un padre hacia un hijo que, aunque diferente, demostró tener el corazón más noble de toda la manada. La decisión de Tarzán de quedarse en la selva, de rechazar la comodidad de Londres para proteger a quienes le dieron el amor más puro, es la lección definitiva de la cinta. Nos enseña que la pertenencia no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que definimos al elegir, contra todo pronóstico, a quienes queremos llamar nuestra familia. La profundidad de esta obra radica en cómo los cineastas lograron capturar la esencia de la otredad. Es imposible no mencionar el trabajo de los animadores al estudiar la anatomía humana para que, incluso en su faceta más primitiva, Tarzán conservara una gracia casi aristocrática. Esa tensión entre su fuerza física, desarrollada mediante el juego y la supervivencia entre gorilas, y su sensibilidad latente, le otorga un aura de héroe trágico que va mucho más allá de las convenciones habituales del cine animado. Mientras los gorilas se comunican a través de gestos bruscos y una jerarquía física indiscutible, Tarzán desarrolla una inteligencia emocional que se manifiesta en la música de Phil Collins. Sus canciones no son meros acompañamientos, sino la voz del alma del protagonista, articulando sentimientos de desolación que él mismo no puede poner en palabras debido a su falta de lenguaje humano durante la infancia. La relación entre Tarzán y Jane es, quizás, uno de los romances más honestos que Disney ha retratado,
precisamente porque no nace de una fantasía romántica, sino de la admiración intelectual y el asombro. Jane, una mujer adelantada a su tiempo, cuya pasión por la zoología es su verdadera brújula, ve en Tarzán no a una curiosidad científica, sino a un igual, un individuo cuya complejidad desafía todo lo que los libros de texto de la era victoriana pretendían dictar. En ese primer roce de manos, cuando ella intenta enseñarle lo que es un ser humano, ambos están reconociendo que la barrera del idioma es insignificante frente a la capacidad de entender el dolor y la alegría del otro. Por su parte, la redención de Kerchak es el arco narrativo más devastador y necesario. Él representa el miedo al cambio, el instinto de protección que se vuelve conservadurismo extremo. Sin embargo, su muerte no es una derrota, sino el paso de la antorcha. Cuando reconoce a Tarzán como hijo, le quita el peso de la culpa que lo acompañó toda su vida. Tarzán deja de ser un extraño en su propia casa para convertirse en el protector del legado de su familia adoptiva. Este viaje nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliar nuestras diferentes facetas, aceptando tanto nuestra herencia biológica como nuestras elecciones morales. Al final, el Tarzán que vemos balanceándose hacia el horizonte no es solo un habitante de la selva. Es un hombre completo que ha encontrado, en el amor incondicional de Kala y la lealtad de sus amigos, el hogar definitivo que ninguna ciudad civilizada podría haberle ofrecido jamás. Esta narrativa trasciende la pantalla para tocar fibras profundas sobre la aceptación y el peso del destino. La lección de Kala resulta fundamental en el desarrollo del relato. Su maternidad no es un acto de instinto básico, sino una elección consciente y valiente, un acto de resistencia frente a la incomprensión de una sociedad selvática regida por normas inamovibles. Ella es el centro gravitacional de la película, su amor incondicional es el refugio donde Tarzán logra curar la grieta existencial que supone ser un hombre en un cuerpo que ha aprendido a sobrevivir como un simio. La capacidad de los animadores para plasmar en los ojos de Kala esa mezcla de ternura infinita y miedo protector es lo que permite que el espectador conecte con el conflicto central desde el primer segundo. Es inevitable reflexionar sobre la música como el lenguaje que llena los vacíos de la narrativa verbal. Las composiciones de Phil Collins funcionan como un coro griego moderno, narrando la angustia de un ser que habita el espacio intermedio entre dos mundos. En la famosa secuencia de la canción en la cabaña, cuando Tarzán se observa en el espejo y reconoce el rastro de sus padres fallecidos, la música se convierte en el puente hacia su herencia humana. Ese instante es puro cine, no se necesitan diálogos para comprender la magnitud de su crisis identitaria. Es el momento exacto en que la curiosidad vence al miedo, y el personaje deja de ser una criatura de la selva para convertirse en un hombre que busca respuestas. La dinámica del grupo de amigos liderado por Terk es igualmente significativa. Terk no solo representa el soporte moral, sino que también es el recordatorio de la vulnerabilidad de Tarzán. A pesar de su fuerza y agilidad sobrehumana, él busca desesperadamente la aprobación de sus iguales. Cuando Tarzán intenta realizar las tareas de los gorilas para ganar su aceptación, la película nos habla directamente sobre la necesidad humana de pertenencia, un sentimiento universal que cualquier espectador, sin importar su edad, ha experimentado alguna vez. Esa lucha por encajar añade una capa de realismo trágico que eleva la historia por encima de la aventura convencional. Finalmente, el sacrificio de abandonar el mundo de los hombres para proteger el hogar que lo forjó es el cierre perfecto para un héroe que entiende que el poder no reside en el dominio de la naturaleza, sino en la capacidad de cuidarla. Tarzán, al elegir quedarse entre los árboles con su familia, subvierte la expectativa colonial de la época. No se civiliza a la selva, sino que se aprende la lección más importante de todas. La verdadera valentía consiste en proteger los vínculos que nos hacen humanos, independientemente del entorno. La escena final, con Jane y el profesor renunciando a su retorno a Londres para formar parte de este ecosistema inusual, es el triunfo definitivo de la empatía sobre la ambición, dejando un eco de esperanza sobre la posibilidad de convivir con nuestras diferencias en un mundo que insiste en dividirlas. La huella que deja esta historia tras los créditos finales nos invita a cuestionar la definición misma de humanidad. Resulta conmovedor pensar en cómo el entorno condiciona nuestra forma de ver la vida, y en la película, la selva actúa como un lienzo en blanco sobre el cual se escribe una identidad única. Mientras el profesor Porter observa, fascinado y con una ingenuidad casi infantil, la maravilla de la biodiversidad,
El espectador entiende que la verdadera civilización no reside en los artilugios tecnológicos o en los modales refinados de la Inglaterra victoriana, sino en la capacidad de coexistir con lo salvaje sin destruirlo. La figura de Tarzán, una vez asentado en su rol de protector, nos ofrece una visión del liderazgo que se aleja de la fuerza bruta de Clayton o de la rigidez defensiva de Kerchak. Él es un líder que escucha a la naturaleza, que entiende el ritmo de las lianas y el lenguaje de las sombras. Su evolución es, en esencia, un proceso de desaprendizaje. Tuvo que olvidar que era un ser humano para aprender a ser una persona íntegra. Esta paradoja es el corazón palpitante del filme. Al rechazar el traje de explorador y el arma de fuego, el protagonista está afirmando que su alma pertenece a un ecosistema donde la jerarquía no se impone por rango, sino por lealtad y cuidado mutuo. Además, el desenlace con Jane y su padre quedándose en la selva añade una capa de optimismo utópico. Es un reconocimiento de que el progreso, cuando es desmedido y arrogante, pierde su capacidad de asombro. Al elegir el refugio de los árboles por encima de la seguridad de un barco, Jane demuestra que el amor y la curiosidad son fuerzas capaces de reescribir nuestro destino. La escena en la que ella se deshace de su vestimenta urbana para fundirse con el entorno es, sin duda, una metáfora visual del renacimiento, dejar atrás el corsé de las expectativas sociales para abrazar la libertad de ser uno mismo. A través de los años, este relato sigue vigente porque todos, de alguna manera, nos sentimos náufragos en una selva desconocida, buscando desesperadamente a nuestra propia manada. Tarzán nos enseña que, aunque el origen nos marque, somos nosotros quienes terminamos de dibujar nuestra silueta con cada decisión. La selva, en su inmensidad verde, dejó de ser un simple escenario para convertirse en un hogar construido con la materia prima de la bondad y el respeto. Y mientras las notas finales de la música de Collins se desvanecen, queda la certeza de que, sin importar los caminos que tomemos, siempre volveremos a aquellos vínculos que, a pesar de las tormentas, nos mantuvieron a salvo y nos permitieron crecer. Al reflexionar sobre este desenlace, es imposible no conmoverse ante la madurez emocional que alcanza el protagonista. La transición de Tarzán no concluye con la derrota de Clayton, sino con la integración absoluta de sus mundos en una sola identidad. Hay una paz renovada en sus gestos cuando, ya liberado del peso de tener que elegir, se desplaza por las copas de los árboles bajo un cielo que parece observar su triunfo con benevolencia. Él ha comprendido que la fuerza física que tanto le sirvió para ganar el respeto de los gorilas es secundaria, frente a la fortaleza de su espíritu, el cual se nutrió de la compasión de Kala y la curiosidad intelectual que Jane despertó en él. Es profundamente conmovedor visualizar a Jane abrazando la sencillez de la vida selvática. Ella, que al principio veía a través de lentes y cuadernos de notas, termina encontrando una visión más clara de la existencia al quitarse las capas de la civilización. Su transformación no es un retroceso, sino una elevación. Al renunciar a sus comodidades, gana la libertad de contemplar el mundo sin el filtro del juicio humano. La complicidad entre ambos al final de la historia es el testimonio de que dos seres pueden encontrarse en él centro de sus propias diferencias, creando una armonía que trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Incluso personajes secundarios como el profesor Porter adquieren una dimensión heroica en el cierre. Su disposición para abandonar su vida académica en favor de una existencia incierta en la selva subraya la idea de que la verdadera sabiduría reside en la apertura de mente. Él ve en Tarzán no al sujeto de un estudio, sino a un maestro de la vida, alguien que ha descifrado los misterios del corazón que ningún libro de Oxford podría explicar jamás. Esta validación por parte de figuras que representan el mundo exterior es el regalo final para Tarzán, quien finalmente comprende que su linaje humano no es una condena, sino un puente que él decidió cruzar hacia la naturaleza. Esta obra nos deja con la imagen indeleble de un hombre que, habiendo conocido lo que significa la soledad profunda y el rechazo, elige la entrega total a quienes lo aceptaron tal como era. La selva deja de ser un lugar de supervivencia para convertirse en un santuario de afectos. La moraleja, que resuena con la misma fuerza que la percusión de Phil Collins, nos recuerda que nuestro lugar en el mundo se esculpe con los actos de lealtad y la valentía de ser auténticos, incluso cuando el entorno nos exige ser diferentes. Tarzán, al final, no es simplemente el rey de la selva, sino el soberano de un hogar donde el amor es la única ley que rige, un refugio donde la historia humana y la animal se entrelazan en un abrazo eterno.
La quietud que sucede al caos de la batalla final en la selva no es solo un alivio narrativo, sino una pausa necesaria para procesar el peso de las lecciones aprendidas. Cuando los sonidos de los disparos y los gritos de la desesperación de Clayton se apagan para dar paso al murmullo constante de la naturaleza, el espectador percibe que algo fundamental ha cambiado. La selva misma parece estar en calma, reconociendo a su verdadero protector, aquel que, tras 1000 pruebas de fuego, ha comprendido que la autoridad no nace del dominio, sino del servicio a la vida. En esta etapa, Tarzán se muestra despojado de sus dudas. Su mirada, que durante años estuvo cargada de una melancolía por no saber a dónde pertenecía, ahora emana una serenidad absoluta. Es una serenidad que solo se alcanza cuando uno ha dejado de luchar contra su propia naturaleza. La presencia de Kala a su lado en ese momento final es el cierre de un círculo perfecto. Ella, la madre que lo protegió del juicio ajeno, ahora presencia como su hijo ha trascendido las etiquetas impuestas por los hombres. La conexión entre ambos es de una pureza que desarma, recordándonos que el lazo materno es el único idioma que se habla en cualquier rincón del mundo, sin importar si hay pelos o piel o si se camina sobre 2 o 4 patas. Es digno de destacar cómo la película maneja el concepto del hogar no como una estructura física, sino como un refugio espiritual. La decisión de Jane de quedarse, dejando atrás sus baúles llenos de aparatos y sus prejuicios victorianos, actúa como el sello definitivo a la tesis de la cinta. Ella comprende que el progreso humano a veces es, en realidad, un retroceso en términos de felicidad. Al elegir la selva, Jane no se está perdiendo a sí misma, sino que está encontrando la versión más plena y aventurera de su alma, aquella que siempre había estado asfixiada por los formalismos de la sociedad londinense.